que hay. Y confunden a la gente. Esa es una persona de Dios, ese es un buen esposo, es una buena esposa. ¿Conocen algún hipócrita así? Que en la calle eso le faltan son las alitas para volar por ahí. Pero en la casa, si en la calle no quiebran un plato, en la casa quiebran la vajilla completa. Le salen los cachos y la cola. Y en la casa sí hacen y deshacen como les da la gana, pero afuera no. Entonces Jesús dice, si son fieles a mi palabra, no morirán para siempre. ¿Cómo podemos tener vida? ¿Cómo podemos tener salvación, vida eterna? ¿De qué manera? Miren, le voy a dar una cita bíblica muy importante, como todas las que les he dado. Le voy a dar una cita bíblica muy importante que ustedes y yo debemos tener presente. Para tener vida eterna, Jesús lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, vamos a buscarlo, versículo 54. Que esta cita bíblica yo la he leído a usted más de 400,000 veces. Casi todos los días le leo esta cita bíblica. Pero hay gente que la escucha y no es fiel a la palabra, no la practica y no cambia. Que hay gente que aunque la oye, ni siquiera es capaz de mejorar, ni siquiera es capaz de cambiar, no le importa. Que oyendo la palabra no la practica. El que es fiel a mi palabra, ese no va a morir, va a vivir para siempre. ¿Cómo podemos vivir para siempre? Y esto es un tema muy delicado, porque la gente se lo toma de forma deportiva y no le presta atención. No le presta atención. Porque este sacramento de la comunión, miren, qué bonito es ir a una parroquia y ver las comuniones. Usted no ha ido a una parroquia donde hay comuniones. No ha ido a una parroquia donde hay primeras comuniones. Vaya, para que usted vea lo bonito que son las primeras comuniones, lo hermoso que son las primeras comuniones. Las niñas vestiditas de blanco, con sus manitos juntas, con su velita, eso es muy bonito, muy sagrado. Los niños bien arregladitos con su saco, con sus manitos juntas, con su rosario y con su Biblia. Aquello es extraordinario. Estudiaron 2 años, fueron a su primera comunión y después de su primera comunión reciben a Cristo con una devoción. Mire, aquello es hermoso. A mí me encantan las primeras comuniones porque se muestra la fe. Se muestra la fe de las personas. Se muestra cómo las personas creen en Dios, creen en el Señor. Sí. Pero después de la primera comunión, entonces se van olvidando, van creciendo y dejan de comulgar. Y dejan de ir a misa. Y dejan de ir a la iglesia. Recibieron a Jesucristo una vez y ya después más nunca lo recibieron. Hasta cuando se van a casar o hasta cuando van a hacer la confirmación. Eso es triste. Porque no saben para qué es la primera comunión. No saben para qué es la sagrada comunión. No saben. No le preste atención al que anda insultando. Que Dios lo bendiga y Él se encargue. Esos son personas que no les gusta la predicación y cuando usted le da donde le duele, acuérdense de Jesús. Cuando Jesús llegaba, el diablo gritaba. Y por eso hay gente que entra a nuestras redes y empiezan a gritar. Porque la palabra le llega y en vez de cambiar, se les mete el chúquiti y empiezan a gritar. Déjenlos quietos, no le presten atención. San Juan 6:54 nos dice que para tener la vida eterna, el sacramento de la comunión es muy importante. Y hay niños que fueron a su comunión y ya no volvieron. Y jóvenes también. Y adultos, y ahí podemos caer todos. Oigan lo que dice, paren la oreja. San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Repito,
El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo voy a resucitar en el último día. La Sagrada Comunión es para que tengamos vida eterna y Cristo nos resucite. Que en esta vida no vamos a ver, que en esta vida vamos a estar tranquilos, solamente tenemos que comulgar, así nos digan come hostia, así nos digan misero, así nos digan demonio, así nos maldigan, lo que sea. Estamos comulgando. Porque un día que nos muramos y el cuerpo se quede en la tierra y nuestra alma vaya a la presencia de Dios, ese día Dios nos va a dar vida eterna si recibimos el cuerpo y la sangre. Y me da tristeza que mucha gente que por más amor a su esposo o al concubino o con el que vive fornicando, que por más amor con la mujer que vive, deja de recibir a Cristo. Y viene donde el Padre llorando y lamentando. Yo sé que hay muchas mujeres que sufren porque sus maridos no se quieren casar. Yo sé que hay muchas mujeres que lloran y hombres también que sufren porque sus esposos no quieren casar y bendecir su hogar. Y están sufriendo, pero aman más al hombre o aman más a la mujer que a Cristo. No son capaces de decirle, o me casa, o me caso, o nos casamos, o me voy. Usted decide, porque yo sí quiero recibir a Cristo para tener vida eterna. Y entonces la gente deja de comulgar, deja de recibir a Jesucristo, deja de recibir la Sagrada Comunión, porque ama más a su pareja, porque ama más la fornicación y no quiere dejarla. No quiere dejarla. Entonces Jesús dice, el que es fiel a mi palabra vivirá para siempre. ¿Cómo podemos vivir para siempre? Pues recibiendo la Sagrada Comunión. Por eso los católicos vamos a misa los domingos y comulgamos. Y pecado mortal es no ir un domingo a misa. Tan grave que si usted no va a misa, a menos que sea el caso de una enfermedad o de una situación, una catástrofe que no hubo misa, o una situación que usted ya no pudo controlar porque estaba enfermo, entonces es pecado mortal porque usted deja de comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo y se separa de Jesucristo. Y hay gente que eso no le importa, y hay gente que eso no le hace ruido, y hay gente que eso no, ni siquiera ni le duele, ni se fatiga, ni nada, vive como quiere. El que come mi cuerpo, Juan 6:54, y bebe mi sangre, vida eterna. El día de la comunión, muy lindo, muy hermoso, muy bello, la ceremonia hermosa, pero fue el último día que usted llevó a su hijo a comulgar. Fue el último día que usted llevó a su hija a recibir la comunión. Dijo una señora, padre, yo ya no llevo a mis niños a misa, porque cuando ellos pasan cuando llega el momento de la comunión, ellos pasan a comulgar. Y entonces, señora, no, y entonces vienen a reclamarme y me dice, mamá, ¿por qué usted no va a comulgar? Y yo no puedo comulgar porque no soy casada, entonces prefiero no llevar error, engaño. Ese hijo suyo que le anda diciendo, mamá, ¿por qué no comulga? Ese hijo suyo que comulga los domingos debe ser el ejemplo para usted, para cambiar, para decir, me voy a casar, me voy a confesar y voy a buscar a Dios. Un sacramento que nos da vida eterna, al que debemos ser fiel en la palabra, es la Sagrada Comunión, y mucha gente no quiere comulgar. Y entonces llegan los enviados del diablo. Los protestantes dicen, la comunión no es mentira, es un engaño de la Iglesia Católica. Ahí no está Cristo. Oye, Jesús en Lucas 22:19 y en Mateo capítulo 26, versículo 26, llegó y dijo, que tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Y como Jesús lo dijo así, así lo creemos. Ese es el cuerpo y esa es la sangre de Jesucristo. Así de sencillo. Y entonces hay gente que dice, no, es que eso es mentira, eso no es la comunión, eso es una obra de teatro que se hace. No, Señor. San Pablo en 1 Corintios llega a decir, yo recibí del Señor que la noche en que iba a ser entregado agarró pan, agarró el vino y le dijo, tomen y beban. Esa es la Eucaristía. Y es lo que dice Hechos del Apóstol, capítulo 2, versículo 46. Todos ellos perseveraban en la oración y en la fracción del pan, la Eucaristía. Y este sacramento es de suma importancia. Y entonces Jesús dice, ser fiel a mis palabras es vivir para siempre. ¿Por qué usted dejó de comulgar?
Porque usted ya no está comulgando, porque usted no está recibiendo a Jesucristo. Y abro otro paréntesis. ¿Se recuerdan la homilía de ayer? Por eso es que este hermano está así. No se preocupe, ese es de Venezuela. Y está así dolido por la homilía de ayer. No se preocupe. Siempre que Cristo predicaba la palabra, el diablo gritaba. Déjenlo que griten, no pierdan el tiempo, no pierdan la concentración. Otro sacramento de fidelidad. Otro sacramento de fidelidad. El sacramento de fidelidad a la palabra. El santo bautismo. Jesús llegó a decir en Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos a buscarlo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Llegó a decir Jesucristo que para tener vida eterna hay que tener fe, pero también hay que bautizarse. Hay que tener fe y también hay que bautizarse. Dos cosas necesarias. Y hay gente que se queda con la pura fe y no se bautiza. Hay gente que no bautiza a sus hijos. El diablo mandó a sus delegados a decir, no hay que bautizar a los niños, porque el diablo no quiere que los niños vayan al cielo y los cristianos grandes tampoco. Con la comunión los ataca, pero a los pequeños los ataca con el sacramento del bautizo. Y por eso Jesús en Marcos 16, 15 les dijo que para tener vida eterna, y algo que tenemos que ser fiel también, para tener salvación debemos creer y debemos bautizarnos. Santiago 2.14 dice que la fe va acompañada de obras. Y usted quiere saber las obras, usted puede leer lo que dice en Mateo 25.31, el día del juicio, sentará a la gente a la derecha, a las ovejas y a los cabritos a la izquierda y revisará nuestras acciones. Miren lo que dice Marcos 16.15. Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda creación. ¿Por qué yo predico como predico? ¿Por qué aunque me maldigan aquí estoy hablando? Porque el mandato que Cristo me dio es ir a todo el mundo. Y todo el mundo son esos que empiezan a insultar. Eso también son todo el mundo. Bienvenidos los insultos, bienvenidos al ataque. Todo el mundo son ustedes que en su casa están escuchando la palabra de Dios. Y por eso debemos apoyar el evangelio. Cada vez que usted vea algo, un video del Padre, denle un dedito para arriba, denle un me gusta. Porque los que nos atacan empiezan a colocar deditos para arriba y compartan los evangelios para que la palabra de Dios se propague. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. María Maya, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Oigan, a toda la creación, ahí viene, el que es fiel a mis palabras vivirá para siempre. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. El que crea y se bautice se salvará. Jesucristo dice, el que es fiel a mi palabra no morirá para siempre. ¿A qué palabra debemos ser fiel? A lo que dice Jesús, que para salvarnos necesitamos la fe y necesitamos el bautizo. Las dos cosas son primero la fe y segundo el bautizo. Y eso lo necesitamos. Para poder salvarnos necesitamos esto. Si un niño tiene fe, o si un niño no tiene fe, pequeño, 3 años, 1 año, ¿qué fe va a tener? Nada. La fe que tiene la de sus padres, pero ellos no tienen fe. Pero se bautizó, ¿puede salvarse? Sí, porque Jesús dijo, el que crea y se bautice se salvará. Pero si un protestante dice, a los niños no lo bauticen, porque los niños no tienen fe, nació el niño, no se bautizó, nunca tuvo fe y se murió, ¿qué va a pasar con el niño? Es que Jesús dijo, déjenlo porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Jesús también dijo que para salvarnos necesitábamos la fe y el bautizo. Y dice la Biblia, el que es fiel a mi palabra no morirá para siempre.
Por eso debemos creerle a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra, y no a los que vengan a decir los protestantes y a engañar a los protestantes, a vendernos gato por liebre, que no son cosas. Necesitamos tener fe, pero necesitamos del bautizo también para tener salvación. Y tristemente, muchos niños se han quedado sin bautizo, se han quedado sin el sacramento del bautizo, porque muchos padres prefirieron creer a los protestantes y no a ser fieles a la palabra de Cristo. Cuando usted cree en la palabra de Cristo, es un creyente. Y cuando usted le cree a los protestantes, se convierte en un creyón. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.